Hola familias, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos conversar con ustedes de un tema que nos resulta súper importante en cuanto a la evolución que ha tenido y el impacto que tiene actualmente, que son las fake news, estas noticias falsas que suelen circular. Pero para llegar a lo que tenemos actualmente, nos parece importante poder resaltar algunos ítems o algunos tips de su contexto, de su avance histórico, ¿sí? De este concepto. La primer fake news surge en 1838 en la ciudad de Nueva York, cuando los ciudadanos creían que estaban siendo invadidos por extraterrestres. Pero en realidad era todo un malentendido de un radioteatro que había en ese momento y de una escena en el que se hablaban de una situación similar a la Guerra de los Mundos. ¿Sí? Quien vio esa película va a saber más o menos de qué se trata. Ahora bien, vamos un poco a nuestra historia. Un fake news o unos fake news muy importantes son los que surgen en el contexto de la Guerra de Malvinas en 1982. Seguramente recuerdan o han escuchado alguna vez la frase "estamos ganando". Esta frase histórica fue un titular de la revista Gente que anunciaba que Argentina había tomado posesión nuevamente de las Islas Malvinas, había izado nuestra bandera y cantado el himno en esas tierras. ¿Qué pasa? En ese contexto teníamos un gobierno que estaba atravesando y una sociedad que estaban atravesando una gran crisis económica y política. Política porque se estaba perdiendo la creencia en ese gobierno, y económica porque la verdad es que había muchos despidos y por otro lado también había mucho conflicto con los sindicatos. Ahora bien, otra de las frases fundamentales de ese momento fue la del 14 de junio de 1982, en el que algunos hablaban de los bombardeos que se daban sobre los avances británicos. Eso fue un 14 de junio. El 15 de junio Argentina se rinde, negocia y se retira de las Islas Malvinas. ¿Sí? Argentina, los argentinos en sí, podemos conocer las verdades que ocurren en ese contexto de la Guerra de Malvinas aproximadamente 30 años después. Mientras tanto, esa información no se conocía. Como tampoco se conocía de que esos conciertos de 24 horas por Malvinas, de que esas campañas solidarias de juntar joyas, dinero, alimentos, ropa, todo lo que se les podía mandar a los soldados, nunca llegó. Las cartas que les hacían escribir por ahí en las escuelas a los estudiantes para alentar a los soldados, tampoco. Nuestros soldados pasaron frío y pasaron hambre. Y para que ustedes se hagan una idea, tenían la edad de los chicos de sexto año hoy. Sí, eran muy chicos. Y sin embargo estaban atravesando esa situación. Ahora bien, vamos a un caso más actual, como es el Ara San Juan. ¿Se acuerdan de ese submarino que se termina descubriendo que hizo una implosión abajo del mar y que termina, obviamente, en muchos pedacitos? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando recién se pierde el rastro del Ara San Juan, surge una noticia con respecto a Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile, que habían estado haciendo pruebas en nuestras aguas con, ¿cómo es? Con misiles. Bien, que supuestamente no querían que los rusos vengan a Argentina a investigar porque se iba a saber esto. Que había todo una de noticias que iban y venían y novedades y se actualizaban y demás. Bueno, que esto después se termina desmintiendo completamente porque en el sur argentino había un avión con herramientas de avanzada para poder investigar qué pasó con el Ara San Juan, qué había pasado con el Ara San Juan. Y otra vez hablamos del Reino Unido, un conflicto que ya tenía 150 años y un poco más. ¿Sí? No es que surge ahora o en la Guerra de Malvinas, sino que surge desde las invasiones inglesas aproximadamente allá por el 1808. Entonces, fíjense el potencial que tienen y el impacto que pueden llegar a tener en una sociedad, en una persona individual, o en este caso en las 44 familias que tenían los tripulantes adentro de ese Ara San Juan, que lo encontraban, que no lo encontraban, ¿sí? Pero vamos a otro caso, podríamos decir, actual, que es el COVID. Con el COVID-19, con este coronavirus, podríamos decir que Argentina, o vamos a Concordia. En Concordia han circulado muchos audios, han circulado fotos, han circulado muchas declaraciones
de gente que decía trabajar en ciertos lugares, que tenía tal rol, tal posición y que brindaba información que verdaderamente hasta podía causar miedo, podía causar pánico, mucha ansiedad. Y las cargas de ansiedad en un contexto de aislamiento en el que uno no tiene entretenimientos, escapatorias, no puede hacer actividad física en aire libre como para poder despejar la cabeza, para poder estar con la gente que quiere y tener ese soporte o esos vínculos afectivos, es peor todavía. Es mucho más complejo de poder sobrellevar. ¿Me explico? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscan? Y la verdad es que el desinformar, la diversión o el simple hecho de apropiarse de las emociones del momento, de las emociones que generan los distintos hechos, del cual vamos a crear noticias falsas, esas son las fuentes con las que estas personas abusan, digamos, de quienes leen luego las noticias. Pero ahora, vamos a un dato que es mucho más importante. Como decíamos recién, el concepto de fake news no existía, ¿sí? Pero fíjense un dato. Hay una entidad en Estados Unidos que son los diccionarios de Oxford que lo que hacen es elegir los términos más utilizados, ¿sí? Y que más se han escuchado en el último tiempo. En el 2016, el concepto más utilizado es el de posverdad. ¿Qué es una posverdad? Es cuando una información a mí me cabe, es una información que a mí me sirve, me parece correcta, ¿sí? Coincide con mis ideas, con mis pensamientos, con mi forma de actuar, pero en realidad no es verdadera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como persona? Pongo por encima de la veracidad, pongo lo que yo pienso, ¿sí? Eso es una posverdad. Y ese fue el concepto en el 2016 más utilizado. Y en el 2017, a la par que nosotros en Argentina vivíamos lo del Ara San Juan, el concepto más utilizado elegido por estos diccionarios de Oxford era el de fake news. Sí, pasamos de una posverdad a un fake news, dos conceptos totalmente relacionados y que a su vez se relacionan ¿con quién? Con los algoritmos, que es un concepto muy de las nuevas tecnologías. Es un concepto que está bueno que nos amiguemos un poco y que lo conozcamos porque son, o representan, mejor dicho, información adaptada a cada uno de nosotros. Unos empleados de Google, luego de haber sido despedidos, confesaron o declararon que Google no se escuchaba. Google después termina haciendo una declaración de que sí, de que nos escuchaba para un mejor servicio de sus usuarios. Si vos te das cuenta, ¿cómo nos damos cuenta de los algoritmos? Nos damos cuenta porque nuestras redes sociales están adaptadas a nuestros gustos. A aquellas cosas que, no sé, que queremos conseguir, aquellos cursos que queremos hacer, aquellas cosas que buscamos mucho en Google. Por ejemplo, ¿te gusta la jardinería? Bien. Si no, imagínate alguna actividad que te guste mucho. Buscas en Google plantas, semillas, cómo crear una huerta, cómo hacer compost. Haces esas búsquedas en Google y de repente te empiezan a aparecer en Instagram sugerencias para seguir a tales usuarios que hablan de eso, lugares que venden plantas, lugares que venden macetas para decorar o ya decoradas. Es decir, los algoritmos lo que hacen es crearnos un mundo en el que nosotros nos sentamos completamente cómodos con las cosas que nos gustan, adaptadas a nosotros. Ahora, estas fake news que acompañan a estos algoritmos o que están dentro de estos algoritmos son noticias que resultan novedosas y que resultan sorpresivas. Los titulares tienen gran impacto. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pensemos a las fake news como un almohadón de plumas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando los almohadones de plumas se rompen, todas las plumas de su interior vuelan por el aire, se esparcen y son muy difíciles de reunir nuevamente. Eso ocurre con las fake news. Se desparraman. ¿Sí? Se desparraman a una velocidad muy importante, son muy difíciles de frenar. Y el mayor problema es que cuando uno lee las fake news, después es muy difícil, o menos de la mitad por lo menos,
no constatan el verdadero resultado. ¿Sí? Es decir, nos quedamos con la noticia falsa. No vamos a revisar luego a ver, bueno, pero ¿cuál era la información verdadera entonces de esto? Sabemos que es falso y listo, pero ¿logramos quitar verdaderamente la emoción que nos generó esa fake news? Y un dato fundamental, hoy en día, ¿qué pasa? Se hacen scratches, con fotos, con nombres, con edad, con las instituciones a las que pertenecen, si son estudiantes al qué colegio van, si son docentes en dónde trabajan, si son profesionales, dónde está su consultorio, dónde atienden, en qué empresa, a qué empresa pertenecen. Y eso verdaderamente afecta no solamente la vida personal de las personas, sino también lo laboral y principalmente sus profesiones. ¿Sí? Porque no solamente se ven afectadas instituciones, sino que también los títulos y las actividades laborales. Entonces, el perjuicio que podemos traer es muy grande. Pensemos en algo. Cuando nosotros mandamos una foto de un compañero por WhatsApp, o cuando compartimos una foto en WhatsApp, en Instagram, poniendo el nombre de la persona y de lo que hizo, constatamos antes de que sea cierto. Tengamos en cuenta que compartir la imagen de otra persona es un tema que hoy está abordado por la legalidad, por lo legal, por lo jurídico. Es decir, no es algo que sea tan simple. Nosotros lo hacemos simple compartiéndolo, pero en realidad no. Y es algo muy riesgoso. Lo mismo que los grupos de WhatsApp. Por ahí pasa con los grupos no solo de chicos, con los grupos de adultos también, en el que la información que se comparte muchas veces no es verdadera. O, por ejemplo, ahora esto de que ocurra en educación, no se califica. No, perdón, pero nosotros no calificamos de la manera tradicional, pero seguimos evaluando a nuestros estudiantes. Es una evaluación formativa, es una evaluación diferente a la que no estamos acostumbrados, pero la evaluación continúa. Pero ¿cuál fue el tema? Que nos impactó el titular de un diario donde decía que el gobierno nacional, si no recuerdo, el ministro de Educación había dicho que no se calificaba. Pero en realidad ellos no nos hacen calificar, pero sí nos hacen evaluar. Entonces la evaluación no deja de existir, se cambia, se adapta a los nuevos contextos. Por eso es importante siempre ante la noticia ver en qué contexto surge también. Y acá hay algo que me pareció muy importante poder conversar con ustedes, que es el tema de, bueno, ¿qué hacemos con las fake news? ¿Cómo las podemos frenar? Y yo les diría que las podemos frenar con amor. No es que me pongo romántico, sino que tiene una cuestión un poco más profunda. Amor. Primero es revisar el autor. ¿Quién lo publica? ¿A quién cita? ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? Autor. Luego el mensaje. ¿Qué mensaje busca dar? Y no quedarme solo con el título, sino con el cuerpo de la noticia. Tercero es la oportunidad, ¿sí? En el sentido de ocurrió algún hecho relacionado, aprovecho yo esta situación particular para crear una fake news, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasó, por ejemplo, con el Ara San Juan? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con Malvinas? ¿Qué es lo que pasa hoy en día con el COVID? Esto de aprovechar tal situación para poder hacer llegar a la sociedad tal información falsa que genere tal emoción. Y que esa emoción me beneficie a mí como creador de la fake news, ¿no? Y por último, la responsabilidad. La responsabilidad no solo en el hecho de cómo compartir y qué compartir, sino también en el hecho de cuando sé que hay una fake news, a la persona que me lo envió, mandarle, che, es una fake news, no es verdad, fíjate, mirá, googleen, aprovechen que ya que manejamos tanto las redes hoy, aprovechen a investigar, sáquense las dudas e infórmense de una manera más cuidadosa, responsable y seria, ¿sí? Inclusive, si no me equivoco, es el TELAM, ¿sí? Que creó una plataforma que se llama Confiar para que justamente no utilicen los boletines oficiales del gobierno como para crear fake news y que podamos ir a la fuente segura, ¿sí? Ahora bien, podríamos decir que a las noticias hay que tratarlas con amor.
sería como un muy buen cierre para esta entrega. Pero yo quiero ir un poco más allá de eso. No es solamente el hecho de tratar a las noticias con amor, sino también tratar a las redes sociales con cuidado. Tratar la información con responsabilidad y cuidado. Sabemos que, por ejemplo, WhatsApp ha agregado la palabrita reenviado cada vez que reenviamos alguna información, y esto surge por unos linchamientos que hubieron en India. Pero, ¿alcanza? Muchas veces no. Está en nuestro compromiso de poder asesorarnos de que esa información sea verdadera. Irnos inclusive a la fuente. Y ojo, no solamente lo hagamos en lo virtual, también hagámoslo en los vínculos humanos, en el contacto. Cuando hablamos con un amigo, con un familiar, con un compañero. Lo que estamos diciendo, ¿sabemos que es cierto? ¿Lo que nosotros estamos transmitiendo es verdadero? Espero les sirva, espero sus reflexiones y sus ideas en los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar, y espero que se encuentren muy bien.